Bien, pues buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación March, a Román Gubern, coordinador y diseñador de estas sesiones extraordinarias de películas de cine mudo. Gracias a ustedes también por venir. Como dije otra vez, cuando me tocó hacer esta misma tarea con ocasión de la película Amanecer de Murnau, quiero darles la enhorabuena porque van a ver una película estupenda, porque quizás es la primera vez que la ven y ya saben que es envidiable ver por primera vez una gran película. No sé si es un chiste, pero me gustaría decir que el título está muy bien puesto. Es una cosa que es un poco como de gila, quizá, ¿verdad? Pero el título está muy bien puesto. El viento, película de Victor Sjostrom de 1928. El viento es el protagonista de esta película. Es el protagonista desde el principio. No es una circunstancia de la película, no es un aspecto, no es un elemento. Es el protagonista, es el elemento determinante, configurador de la acción, de todo lo que ocurre y también no solo de lo que ocurre en la acción, en lo más aparente, sino también de la entraña, vamos a decir, moral o metafísica incluso que la película tiene. El viento en esta película es una especie de deus ex machina que como deus o como Dios se constituye en un interpelador de los personajes, incluso en una especie, ya lo verán, de juez sancionador que, manteniendo una actitud determinada durante un tiempo, el viento termina por emitir un juicio moral. Termina por ser el factor que acepta el desenlace de la historia. Esta película se puede explicar de muchas maneras, pero he optado por una que es explicarla desde el protagonismo y la actividad intelectual de tres mujeres. Estamos en 1928, en los años 20, en Estados Unidos, en el cine norteamericano, en la Metro-Goldwyn-Mayer. Pero hay tres mujeres que son esenciales en la producción de esta película, en que se hiciera y en su forma y en su desenlace, o en su resultado, en su configuración final. Por seguir un orden un poco, digamos, cronológico, la primera mujer importante en esta película es una novelista. La película se basa en una novela, de una mujer, Dorothy Scarborough, un apellido como el de la feria de Scarborough, de Simon y Garfunkel, aquella canción. Dorothy Scarborough es una escritora, creo yo, desconocida en España, ¿verdad? Una novelista que, sin embargo, tuvo un enorme éxito en Estados Unidos justamente en los años precedentes a la realización de esta película. Una mujer del siglo XIX, nacida en 1878. Pero El viento fue una novela de enorme éxito, ya digo, 3 o 4 años antes de la realización de esta película. Dorothy Scarborough escribió una serie de novelas que tenían como personajes centrales a las mujeres, que ocurrían en un medio rural, y ella, que era sureña, pues contempló en sus obras algo muy propio del sur, como ustedes saben, como era el cultivo del algodón, las historias que tenían que ver con familias o con
con familias o con gente que se ocupaba del cultivo del algodón. Esta película no, esta película, el contexto, esta película y esta novela, el contexto son ganaderos. Ella además, en relación a la novela que da origen a esta película, tiene una implicación directa, puesto que vivió en el lugar que se menciona de pasada, Sweetwater, Agua Dulce, un lugar que no responde a la esencia del sitio en el que transcurre la acción, como verán, un lugar de Texas, pero ella vivió allí, se llamaba Sweetwater, y por tanto tenía un conocimiento directo, aunque no fuera Agua Dulce precisamente el sitio, de lo que luego cuenta en su novela. Fue una escritora muy popular, ya digo, incluso para la época hizo lo que hoy llamaríamos bestseller, pero también era una mujer culta que llegó a dar clases en la Universidad de Columbia, llegó a dar clases de escritura creativa, llegó a tener como alumna a una escritora tan importante en un periodo posterior como Carson McCullers. Primera mujer decisiva en esta historia, Dorothy Scarborough. Segunda, pero luego ya verán que la tercera en realidad es la más importante, pero segunda, Frances Marion, que es la guionista. En la primera etapa del cine, incluso más allá de la primera etapa del cine, hubo muchas mujeres importantes en la industria de Hollywood. Es verdad que la mayoría eran montadoras, es decir, las editoras de la película, las que pegaban los trozos, las que construían las escenas, diseñadoras de vestuario, decoradoras, bueno, tareas que han sido bastante habituales, más allá de las estrellas, claro, de las actrices, en el trabajo del cine. Pero en Hollywood desde el principio un arte nuevo, un país nuevo, Estados Unidos relativamente, ya me entienden, pues hubo las mujeres estuvieron en una proporción determinada en una primera línea. Frances Marion fue uno de los más importantes guionistas del cine mudo y de una buena parte del sonoro. Una mujer verdaderamente notable, que había sido periodista, que había sido reportera de guerra y que hizo más de 130 películas, más de 130 guiones. Fue la primera mujer que ganó un Oscar al mejor guión. Una mujer de una vida a la vez exuberante, 4 maridos, 2 hijos, uno adoptado, por si quieren saberlo. Hizo guiones para los directores más importantes del periodo clásico, para Henry King, para Kim Vidor, para Frank Borzeig, para George Cukor. De George Cukor conocerán ustedes una película. Frances Marion, la guionista de esta película, es la guionista de Margarita Gautier, de La Dama de las Camelias, del año 37, ya en un periodo ya donde ella se iba retirando en parte del cine. Pero Frances Marion fue la guionista de La Dama de las Camelias, protagonizada por Greta Garbo, actriz sueca, y aquí lo sueco, vamos a decir, luego lo vamos a ver, es el núcleo central, los suecos, los creadores suecos de esta película. Además dirigió cine, no solo escribió, sino que también dirigió películas, Frances Marion. Entonces, junto a Dorothy Scarborough, la novelista, Frances Marion, la guionista, en realidad la película está promovida por una actriz, Lillian Gish. Lillian Gish, bueno, es esa mujer pequeña, frágil, con aire de huerfanita, de poca cosa, que van a ver en las primeras imágenes de la película, una mujer de aspecto virginal y encima virginiana porque viene de Virginia, según dice al comienzo, que ya tenía su edad
aunque siempre mantuvo un cierto aire aniñado, adolescente, pero ya tenía 33 años cuando hizo esta película. Una mujer de extraordinaria inteligencia e iniciativa. Para cuando hizo esta película, El viento, en el año 28, Lillian Gish ya había pasado a la historia del cine, porque había estado en 2 películas canónicas, en 2 películas que no pueden faltar en cualquier recuento, no ya de lo esencial del cine, sino de lo esencial del origen del cine. Ella había sido actriz protagonista en Intolerancia y en El nacimiento de una nación de David Griffith. Estas 2 películas, Intolerancia, El nacimiento de una nación, son la cumbre del cine de los pioneros, las obras maestras de Griffith, que cuando Lillian Gish hace esta película, pues ya tienen casi 15 años. Pero es que Lillian Gish fue la muñidora, fue el cerebro de esta película. Ella eligió la novela. Ella dijo a los productores, la MGM, que quería hacer una adaptación, que se hiciera una adaptación de la novela de Scarborough. Ella eligió al director, Victor Sjostrom, con el que había hecho un poco antes una película que le había dado gran éxito. La mujer marcada se llamó en España y en otros países, que era una adaptación de La letra escarlata del novelista puritano, oscuro y sombrío Nathaniel Hawthorne. Ella eligió también al actor que es su partener finalmente principal, un actor sueco, Lars Hansson, que había emigrado a Hollywood, que había estado con ella en la película La mujer marcada, y entonces dijo, quiero repetir con este hombre. Es decir, que fue la autora intelectual, Lillian Gish, de El viento. La autora intelectual, la promotora de esta película. Hace poco, trabajando en otra cosa, me encontré con una opinión y con un calificativo muy duro sobre cierta parte del cine de Hollywood, incluso una parte mayoritaria de los años 20, 30, 40. Un cine para señoras, que hay muchas señoras en esta sala, ¿no? Un cine para señoras. Bueno, el cine de Hollywood, el cine en general, después de distintos coqueteos en muchos ámbitos, la magia de Méliès, la vanguardia expresionista o en Alemania o soviética, en la Unión Soviética, o el impresionismo francés, pero en Hollywood, con esta línea de adaptación de novelas, con esta línea que fraguó Hollywood para el cine de entretenimiento, Hollywood se dirigía mucho a las mujeres. Quizá intuían que las mujeres eran las que decían qué vamos a hacer, a dónde vamos a ir, qué película vamos a ver. Pudiera ser. Y es verdad que a veces podemos tener la impresión de que, y se ha dicho en ocasiones, de que las mujeres en el cine norteamericano pues eran la enamorada del héroe, la chica a la que había que socorrer, la mujer fatal, muy importante, porque la mujer fatal en el fondo significa otra cosa, el ama de casa de las comedias domésticas de las décadas de los 50 o 60, mujeres representaban mujeres, las mujeres representaban mujeres metidas en una peripecia amorosa, sentimental, donde a veces sufrían para acabar siendo felices, donde debían ser socorridas, auxiliadas, porque eran débiles.
Pero esto no siempre es así. Hay mujeres fuertes, hay mujeres que tienen en el cine de Hollywood, en las películas de Hollywood, en una línea, puede que sea minoritaria, pero que existe, pues que representan otra cosa, incluso que representan comportamientos de premeditación, de cálculo, de alevosía, de fortaleza, de manipulación, de organización de las cosas, de manejo de los hombres, Bette Davis, ¿verdad? De manejo de los hombres y de su destino, ¿no? De lo que quieren ser, de lo que quieren hacer. Ya verán en esta película cómo Lillian Gish y su personaje, Letty, bueno, se suelta literalmente el pelo, ¿no? La película empieza con una muchacha que de pelo recogido, ya he dicho, virginal y virginiana, y ya verán cómo no acaba así. Acaba con la melena desplegada, y si en el comienzo de la película está sentada y necesitada de cierto auxilio, no se asusten, yo voy a procurar no desvelar nada del argumento, pero esta es la dificultad, a la vez hacerles ver algo, al final está en pie. De algún modo, el argumento de la película es el paso de una mujer sentada y frágil que necesita o que tiene el auxilio de un hombre a una mujer que está en primera línea en pie. También se las ingenia Lillian Gish para, con las restricciones de la época, de la censura, con la que se trampeaba, pues, bueno, desplegar cierto erotismo. En este tránsito del pelo recogido al pelo suelto, ya verán cómo hay también un erotismo que va unido a la conquista de su poder. Conquista puede que vidriosa, es una lástima que luego no tenemos coloquio, pero puede que un poco vidriosa en algún aspecto. Y ya la verán en algún momento, los brazos hacia atrás, parece inocente, los brazos hacia arriba, una sensación de abandono, pero a la vez de oferta, de entrega. Lillian Gish fue una mujer muy interesante, también dirigió una película, se fue retirando una vez que vino el sonoro, pero tuvo la habilidad y la inteligencia de seguir interviniendo en películas escogidas por ella, como Duelo al Sol, como La Noche del Cazador. Acabó haciendo películas con cineastas que ya representaban la modernidad en los años 70. Estamos hablando de una mujer, lo tengo aquí apuntado, nacida en 1896. Bueno, pues en los años 70 del pasado siglo todavía se enroló con Robert Altman, un cineasta moderno, para la película Un día de boda. Tenía 82 años entonces. Y su última película, Las ballenas de agosto, del año 87, ella tenía 93 años. Y siguió haciendo cine con un director que procedía del free cinema, Lindsay Anderson, uno de los directores más modernos y rompedores de los años 60. O sea que Lillian Gish, Letty, la protagonista después del viento, o a la vez que el viento de esta historia, fue una mujer, sépanlo, verdaderamente notable, y se considera que esta interpretación es una de sus mejores interpretaciones. Una mujer con criterio. Lillian Gish nunca se casó, tuvo novios y relaciones, pero dentro de una cierta discreción. Nunca recibió un Oscar directamente por una película, aunque luego recibió, creo, algo así como un Oscar honorífico. Pero claro, no podía ser de otra manera. La película también tiene dos hombres muy importantes y también decisivos, qué duda cabe. Esta película fue producida dentro de la Metro-Goldwyn-Mayer. Los estudios eran los estudios como, en fin, compañías, techos, paraguas, suelo, pero tenían productores concretos, tenían personas concretas que abordaban la producción de cada película. Bien, pues el productor de esta película es un mito del cine y por una
circunstancia también de la literatura. Irving Thalberg. Irving Thalberg es el joven genio que murió a los 30 y tantos años, trágicamente, vamos, trágicamente porque murió a esa edad, que está detrás de la filosofía, con Lillian Gish, con Victor Sjöström, de esta película. Fue el gran productor, el mítico productor del periodo mudo y un poquito después, y si su figura ha trascendido a la de los conocedores de la historia del cine es porque Francis Scott Fitzgerald escribió el relato de Last Tycoon, el último magnate, que estaba inspirado en la figura de Irving Thalberg, inteligente, odioso, riguroso, discutidor con los directores, pero creador también intelectual de muchas películas, controlador, opinador, con una lista de agraviados entre grandes directores, pero a la vez beneficiados, ¿no? No es fácil escribir la historia del cine con arreglo a los productores, porque a veces desde la crítica, muy influida por las opiniones de los directores, los productores, los grandes productores a veces son o quedan tachados como personajes interventores, antipáticos, que tocaban la moral, por no decir otra cosa, de los directores, pero a la vez tenían en la cabeza las películas, las diseñaban. Puede que tomaran decisiones desafortunadas, pero tomaron otras muy afortunadas. Uno de esos fue Irving Thalberg, el productor del Viento, que se las vio con Stroheim, con Kim Vidor, con Fred Niblo cuando hizo Ben-Hur, con los hermanos Marx, películas muy distintas cuando hicieron Una noche en la ópera. Y de algún modo, además, Irving Thalberg fue el inventor de Greta Garbo, el que recibió a Greta Garbo cuando vino de Suecia y hizo de ella la estrella en el primer momento que luego ella fue. Y naturalmente, pues siguiendo la política de autores que ahora nos invade a todos, pues hay que citar, que duda cabe, al director de esta película, Victor Sjöström, sueco, que había sido actor, director teatral, director de cine, muchas películas cortas y largas en Suecia, en lo que se considera una edad dorada del cine sueco, que eso nos puede sonar a chino o a sueco, pero las cosas no son así. La gente de Hollywood reclamaba con su talento a cineastas que desde Hollywood sabían que estaban haciendo un trabajo importante en sus países, porque Hollywood en realidad es una construcción multinacional. Hollywood, que ahora nos parece una cosa de, digamos, la metáfora y la esencia de Norteamérica, no. Hollywood se construye con la emigración de los talentos europeos y con el fichaje y la aceptación por parte de los que ya estaban allí de los grandes talentos europeos. Y Victor Sjöström fue uno de ellos, que había hecho esas películas en Suecia, en un cine que bebía de las fuentes literarias y teatrales, un cine de corte naturalista, realista, que bebía del teatro de Ibsen o de Strindberg, y que llamó la atención, naturalmente, de Hollywood. Sjöström hizo 9 películas, nada más y nada menos, en los años 20, en Hollywood, y luego se volvió a Suecia, pues porque el cine sonoro no le iba tan bien, y también había tenido pues sus disputas con los productores, buscaba otra vez independencia. Luego siguió siendo un hombre importante del cine y del teatro sueco, y quizá alguno de ustedes haya visto Fresas salvajes de Bergman, pues para que le pongan cara, Victor Sjöström es el abuelito, el padre de Fresas salvajes. Y por último, la película. Bueno, esta película, El viento, 1928, ya es el final
del cine mudo. El cine sonoro está a punto de llegar y está considerada una de las mejores películas de todo el cine mudo y, desde luego, de su tramo final. Después de tantos elogios no hay que engañarse. Vamos a ver un folletín, en cierto modo. Vamos a ver un melodrama amoroso. No sé si eso conecta con el cine para mujeres, que decían despectivamente los que lo decían, pero en parte es eso, mezclado con un falso o un relativo western, con el crimen de por medio. Tiene todos los ingredientes de los argumentos que evidentemente podían interesar al público, pues para estar en vilo, para ver de qué va esto, para ver qué desenlace tiene esta historia. Una historia que empieza de una manera hostil, desventura, dificultades para Leti, para la virginiana, frágil, pero que ya verán si se sobrepone o no, que también tiene algunos toques humorísticos, lo subrayo porque podían formar parte del menú de la época, unos toques humorísticos que corresponden a los inicialmente, nada más, a los personajes secundarios, que a mí me ha hecho pensar, aunque puede que sea un disparate la comparación, a los toques humorísticos que en el teatro del barroco y del siglo de oro solían aportar los personajes secundarios. Cuando los protagonistas tenían una peripecia, los secundarios tenían otra, más humorística, pero la verdad es que la comparación no es muy exacta, porque aquí los secundarios tienen que ver, y mucho, finalmente, con los protagonistas. En un cartel que aparece al principio de la película, entre otras cosas que no recuerdo, se menciona la idea de la conquista de la tierra. Esta me parece una idea central de esta película. La conquista de la tierra. La conquista de la tierra es un tema central en la mentalidad norteamericana. Un país que se hace, que se construye sobre la conquista de la tierra, sobre lo que también hemos conocido como la conquista del oeste, sobre el tránsito desde el este, ¿verdad?, hasta el oeste. Ese es el cine del oeste, ese es el western, la conquista de la tierra que quedaba al oeste. Esta frase está en el primer cartel de la película, pero yo quiero referirla, aparte de este tema mítico de la constitución de los Estados Unidos como país, que es la conquista de la tierra, a la mujer protagonista. Esta mujer también hace la conquista de la tierra, hace la conquista de su lugar en la tierra, de su posición en la tierra, con un esfuerzo individual enfrentado a un contexto social. Social, quiero decir, a la gente que hay alrededor, sin darle mayor importancia al adjetivo social. De modo que aquí, en vez de un vaquero o un grupo de vaqueros, lo que vemos es a una mujer que inopinadamente, en vez de conquistar el territorio frente a los indios, frente a los bandidos, frente a todas las cosas que sabemos, a los pistoleros que eran propias del cine del oeste, lo conquista, bueno, ya lo veremos si lo conquista o no, frente al viento. Entonces el viento, y volvemos al principio, que decíamos que era el protagonista de la película, no solo es el ambiente o una circunstancia del ambiente, sino que efectivamente es el antagonista de esta mujer. Leti intentará conquistar la tierra, su lugar en la tierra, frente al viento. El viento representa también un elemento poético, pero no poético, créanme, así, bueno, pues se dice poético porque es el viento, claro, el viento que va a ser, salvo poético. Bueno, ya verán, es poético de verdad, pero más que poético, es más que poético. Tiene una presencia desde el principio amenazante, monstruosa,
inquietante, agresiva y también, en cierto modo, onírica. Esta película es del año 28, el surrealismo en Europa andaba por ahí, puede parecer exagerado hacer este apunte, pero ya verán que el viento, esa cosa que se dice al principio, esa idea que se dice en los primeros minutos de la película, de que los indios dicen que el viento es un caballo que vive en las nubes, un caballo que vive en las nubes. Los vaqueros domaban los caballos, era una de las pruebas de crecimiento y de hacerse hombre. Lillian Gish, va a controlar el viento. De modo que, de una manera indirecta, esta película también tiene algo épico, una mujer frágil frente a otras dificultades, pero frente al viento, ¿no? Amenazante, invasivo, que da lugar, evidentemente, a una plástica de la película, a un espíritu de la película. Una película que, en cierto modo, es un huis clos, un lugar cerrado, que es una cierta metáfora de la existencia de cualquiera, de todos nosotros, un lugar cerrado frente a lo extenso, frente a lo ingobernable, frente a lo exterior que nos amenaza, ¿no? Frente a la voracidad, la intromisión, la agresión de todo lo demás. Es una película entre distintas cuatro paredes, pero ese desierto en el que el viento impera y arrastra la arena es una cierta metáfora de todo lo otro, de todo lo que está fuera contra nosotros, reducidos en un espacio donde sí, hay historias sentimentales, hay historias para salir adelante, pero ese exterior amplio que nos condiciona, qué duda cabe. La película tiene imágenes preciosas, es una, con perdón de la palabra, es una de las razones por las que está considerada una obra maestra. Sjöström, por cierto, transmutado en Seastrom, le cambiaron el nombre para Estados Unidos, pues era un maestro del encuadre, tenía un gusto pictórico. Quizá las imágenes más bonitas están en el tramo final, pero esto es una opinión, también hay a lo largo de todo el metraje imágenes verdaderamente estupendas que pueden movernos la cabeza más allá del folletín o del melodrama que parece que está contando y que de hecho está contando la película. Sjöström tuvo una voluntad muy fuerte porque entonces y siempre los estudios pretendían rodar en decorados y Sjöström, que como había tenido ese éxito con La mujer marcada y tenía el apoyo de Lillian Gish, consiguió que los estudios se gastaran un dinero y se fue a rodar al desierto del Mojave para que la naturaleza tuviera la verdad que tenía que decir. Y ya estamos en una época que, a diferencia de los primeros años del cine, no es tan teatral. El cine empieza, dejando aparte cosas mágicas o las vanguardias que hemos dicho, pues bueno, no deja de ser una cámara frente al cuadrado del teatro, ¿no? Pero no, para este momento y para un director del talento de Sjöström, ya el cine tiene que ser el montaje, tiene que ser el ritmo, tiene que ser el movimiento, tienen que ser los insertos, esos planos que veremos pues, de un espejo donde Letty se mira, o de un pájaro, o de un escupitajo, o movimientos de cámara, como una vez que la cámara se echa sobre Lillian Gish, sobre ella, hacia ella, o las sobreimpresiones, que ahora nos puede parecer, hemos visto tanto cine durante tantas décadas, bueno, pues sí, las sobreimpresiones, ya sabemos, un recurso, pues no, entonces no era tan frecuente, y hay sobreimpresiones del caballo, de ese caballo que está, que es el viento que está en las nubes, además muy medidas, porque la medida es la clave del arte, y Sjöström no abusa, pero pone 2 o 3 momentos
con el caballo en sobreimpresión en el viento, o algunas audacias de este director, como contar una escena a través de los pies de los protagonistas, que eso es una cosa que claro, pues años antes o incluso mucho después, pues no es lo habitual, es una idea, es una ocurrencia. Pues nada más, decirles que, porque tengo que decirlo, pero sin decir mucho más, que estaba previsto otro final. Los estudios lo cambiaron, pero yo creo que este final también es bueno por su ambivalencia, por lo inquietante que es. Y también es lógico, hay a veces los productores, ya digo, que siempre son denigrados por la crítica, por los directores, pero también tenían su cabeza, y aunque buscaran un final o pensaran ellos que podía ser más cómodo para los espectadores, pues quién sabe, por caminos secretos yo creo que el final de esta película es bastante impresionante. Me gusta, por último, recordar a los espectadores de este tipo de cine que no se impacienten con los gestos muy expresionistas o que no los critiquen de los actores. No, es una película, lógicamente, el cine mudo, con carteles para los diálogos, y entonces en aquella época, pues claro, era normal que un cierto expresionismo de la interpretación que significara sorpresa, odio, amor, de una manera clara, era lo que se les pedía a los actores, puesto que no se podía dar la composición psicológica y la trama y toda la complejidad a través de los diálogos. Por eso hay esos gestos que nos pueden parecer excesivos, pero no lo tengan en cuenta.